Entonces, el diablo sabe que si nosotros estamos contentos, escúchame bien, eso trae fortaleza a nuestra vida, ¿verdad? El diablo obviamente quiere que estemos en una condición triste, en una condición en donde estemos llenos de tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros nos debilitamos. Fíjense bien qué importante es esto. Por eso es fundamental la palabra gracia en nuestra vida, pero sobre todo la influencia efectiva de Dios sobre nuestros corazones para que estemos contentos siempre para la gloria y la honra del Señor. Entonces, hermano, nosotros recibimos, echamos manos, tomamos de la gracia. Es la influencia de Dios sobre nuestras vidas. Lamentablemente, ¿verdad? Muchos están decidiendo, sobre todo en este tiempo, no tener esa influencia de parte de Dios, sino más bien la influencia del enemigo. ¿Sabe? ¿Sí? Entonces, esto es muy duro, muy triste. Bueno, si le duele a uno, yo creo que le duele más a Dios en su corazón. ¿Amén? Entonces, hermano, lo segundo que quiero hablarle rápidamente en este mensaje, hermano, es ¿para qué recibimos la gracia? ¿Para qué recibimos la gracia? ¿Sabes? El versículo que hemos leído, los textos bíblicos que hemos leído, dice los mismos versículos, ¿sabes? Dice que nosotros hemos recibido la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero hay algo muy importante aquí. Siempre que nosotros encontramos en la palabra ¿para qué? Escuchen bien, está hablando el Señor de su propósito, de su meta. Escúchame bien. Entonces, aquí hay una meta. ¿Para qué recibimos la gracia y la misericordia del Señor? Escúchame bien, precisamente para la obediencia a la fe. Noten, a la fe. Escuchen, a la fe. Entonces, cuando Dios derrama de su gracia, o el Señor nos alcanza con su gracia, cuando nosotros recibimos, en otras palabras, de la gracia del Señor, de la gracia de ese Dios todopoderoso, de ese magnífico Dios, escúchame bien, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Ahora, se ha dicho de paso, ¿sabe? Dios nunca hace las cosas a la y se va. ¿Sí? Gracias a Dios, Dios no es mexicano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos mexicanos que hacen las cosas, ¡ay, se va!, ¿verdad? No, Dios, escúchame bien, siempre hace las cosas con un plan. Siempre Dios tiene un propósito en ese plan. Dios siempre tiene una meta a alcanzar. Escúchame bien, metas alcanzables para Dios, por supuesto todas. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de lo imposible. Amén. Él es hacedor de maravillas, Él hace prodigios, maravillas, señales, milagros. Escúchame bien, ¿sabes? Pero Él, con respecto a la gracia y el hombre, escúchame bien, ¿para qué recibimos la gracia? ¿Para qué? Para la obediencia, pero noten, a la fe. ¿Sí? Yo sé que muchos pueden ser muy obedientes, algunas personas pueden ser muy obedientes incluso con su jefe en el trabajo. Hay algunos que son muy obedientes con sus mujeres. Hay muchas que son obedientes con sus maridos, ¿verdad? Hay hijos que, wow, son tremendamente obedientes con sus padres. Pero aquí, escúchame bien lo que está hablando de la gracia. Lo que está diciendo el Señor es precisamente que nosotros, los que hemos recibido la gracia, el propósito que movió a Dios para que nosotros viviéramos, experimentáramos esta tremenda bendición de parte de Dios, es ni más ni menos para que nosotros seamos obedientes a la fe. Ahora, pregúntate algo seriamente. ¿Qué pasa entonces con todos aquellos que dicen que son cristianos y no son obedientes? ¿Habrán recibido en realidad la gracia del Señor? ¿Se les habrá manifestado la gracia o fue simplemente una emoción? ¿O simplemente fue un sentimiento? ¿Verdad? O hubo un momento, porque hay mucha gente muy emocionalista, y ¿sabes qué? Pero esto de la gracia para obedecer a la fe es una realidad espiritual. Debe de ser una realidad espiritual en cada uno de aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Entonces es para la obediencia, fíjense bien, a la fe. Hay
Hay muchos que pueden ser obedientes a muchas cosas. Pero Dios, cuando derrama de su gracia, cuando nos alcanza con su gracia, Él tiene en su mente, Él tiene en su corazón que aquel sobre que Él está derramando, escúchame bien, su gracia, su misericordia, o aquel que está siendo alcanzado por Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, escúchame bien, Él quiere que sea obediente, pero a la fe. Amén. A la fe. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de la fe, ¿verdad? Y la Biblia lo dice en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, esta palabra obediencia, obviamente, aquí es muy, muy importante. Y la palabra obediencia es yupa koe, ¿verdad? Con cada kilogramo. Y sabes, esto, miren, escúchenme bien. La palabra obediencia literalmente, de acuerdo a esta palabra en griego, significa, fíjate bien, escuchar con atención. ¿Cómo dice? Escuchar ¿cómo? Con atención. Ahora, préstenme atención ustedes ahora. Escúchenme. ¿Qué sientes tú cuando tu niño... Tú le dices, oye, recoge la basura, o no sé, tiende la cama, recoge tus juguetes, y sigue jugando, y tú dices, sí mamá, sí papá. Te pregunto, ¿está obedeciendo en realidad? No. Porque la palabra misma en griego, la palabra bíblica, obediencia, escúchame bien, tiene que ver con escuchar con atención. Y hoy me lo vas a entender más a fondo, porque es una tremenda palabra. Amén. Obediencia, escúchame bien, es escuchar con atención. Esto quiere decir, fíjense bien, incluso por implicación, lo que significa es acatamiento. Alguien que es obediente acata lo que se le está diciendo, acata al pie de la letra las instrucciones. Escúchame bien, ¿las qué? Las instrucciones. Un día, ¿verdad? Una empresa se dio a la tarea de hacer una encuesta con toda esa gente que estaba trabajando en fábricas, ¿verdad? Hay gente especializada en seguridad industrial. A veces uno dice, ¿para qué estudiar eso? Eso no tiene sentido. Pero escúchame bien, alguien se dio a la tarea, se le ocurrió y dijeron, vamos a hacer un estudio. Y sabes que si un trabajador de los accidentados, estoy hablando ahora, de los trabajadores accidentados, tenían, haz de cuenta, 13 pasos en un proceso para sacar un producto, ¿verdad? Una pieza, no sé, metálica, lo que sea, un producto en general. Sí, resulta que ellos dijeron, ¿para qué hago el paso 5, 6 y 7 si me puedo brincar, ¿verdad? Del 4 hasta el 8? Y terminó en accidente. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque muchas veces no escuchamos con atención, no estamos acatando las instrucciones, no estamos acatando a veces los cristianos las instrucciones divinas, las instrucciones que vienen del mismo corazón de Dios. Escúchame. Y esta palabra obediencia, yupakoe, también significa en nuestro español sumisión. ¿Cómo significa? Sumisión. Entonces lo que Dios está esperando, ¿verdad? Aquellos que han experimentado su gracia, la gracia divina, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo mínimo es que seamos gente sumisa. Pero a veces estamos peor, ¿verdad? A veces que hasta las mismas serpientes, tantito nos tocan y nos incorporamos, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, obediencia para aquellos que tal vez no lograron escucharlo todo, pero es escuchar con atención. ¿Escuchar qué? Con atención. Son aquellos, piensen bien, significa acatamiento, aquellos que están acatando las instrucciones divinas, aquellos que están acatando lo establecido por Dios, ¿me entienden? Son aquellos que son sumisos, ¿sí? ¿Sabes que hay algunos que están muy acelerados en este mundo? Un día cuando yo trabajaba en lo secular, en una empresa, ¿sabes?
¿verdad? Nos hicieron un examen. Iban a dar un curso para enseñarnos a los empleados. No éramos licenciados en ¿cómo se dice esto? En programación, ¿verdad? Licenciados en informática, ahora sí se le llama, pero escúchame bien, yo aprendí a hacer nóminas y algunas cosas a programar sin ser licenciado en informática, ¿verdad? Entonces, pero antes de entrar al curso nos pusieron un examen. Al principio, ¿saben qué? Como dice, normalmente los exámenes, dice, ¿verdad? Nos pusieron esta dinámica. Era un examen tremendo, como de 50 preguntas, 60, 70, ya ni me acuerdo. Pero eran muchas. Pero decía, ¿sabes qué? Lee con cuidado las instrucciones para resolver este examen, ¿verdad? Y contesta las preguntas. Entonces, lo primero que, ¿verdad?, teníamos que leer eran las instrucciones. Entonces, algunos de nosotros, ¿verdad?, nos paramos, leímos las instrucciones, fíjense bien, pero muchos que tratan, ¿qué hacen? No leen las instrucciones, no las leen. Compran un televisor y lo menos que leen es el instructivo. Un horno, lo menos que leen es el instructivo. Y ahora recordar el horno está echando humo por todo, ¿verdad? Hasta sonido, humo y de todo está haciendo, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Ese examen decía, lee cuidadosamente lo siguiente. Y decía, pon tu nombre, ponle la fecha y fírmalo al final. Y contesta la última pregunta. Entonces cuando nos parábamos algunos, ¿verdad?, para entregarlo como a los 2 minutos, hubo unos que estaban 2 horas resolviendo el examen. ¿Por qué? Porque no leen las instrucciones. Entonces de lo que está hablando la obediencia, el propósito por el cual Dios, escúchame bien, nos da la gracia por medio de Jesucristo, es precisamente para obedecer. Obedecer. Entonces, y ese obedecer tiene que ver con escuchar con atención. Tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está hablando, no solamente a través de los mensajes como este, no solamente a través de las enseñanzas que Dios nos da en la iglesia, sino que tenemos que prestar atención en todo aquello a través de lo cual Dios lo está usando para enseñarnos. ¿Lo entienden? Para forjarnos. Entonces, la palabra obediencia es tremendo. Esta palabra obediencia, para aquellos que les gusta estudiar un poquito más, es una palabra compuesta. Es yupo con J, jupo en otras palabras. Esto significa bajo. Escuchen. Bajo. ¿Significa qué? Bajo. La primera parte, ¿sí?, de jupa coe, lo que significa es bajo. La segunda palabra viene de la palabra akou, con cada kilogramo, que significa oír. ¿Sale? Ahora, me voy a mover un poquito hacia mi izquierda para que vean, escuchen, porque luego no entendemos mucho. ¿Qué es lo que hace un japonés cuando te conoce? ¿Sabes qué? Se inclina delante de ti. Los árabes, ¿verdad?, no solamente tocan, ¿verdad?, su mente, sino sus labios, pero antes su corazón. Y se inclinan. Escúchame. ¿Qué es lo que significa la palabra obediencia de una manera literal? Lo que significa, fíjense bien, es oír, que es la segunda parte, pero la primera parte dice oír bajo. Entonces lo que está hablando, que el obediente para iniciar, desde que está escuchando la primera instrucción, desde que te dicen, a ver, ¿sabes qué, hermano? A ver, hermana, déjame decirte algo. Y es una autoridad el que está delante de ti, obviamente si es Dios, gloria a Dios, pero déjame decirte algo, es alguien que humildemente está dispuesto a escuchar. ¿Me están entendiendo? Entonces, mucho del problema que luego tenemos dentro de la iglesia, los pastores, escúchame bien, con las ovejas, es que no están dispuestos a escuchar. Son como los niños que tú mismo regañas en la casa porque no te prestan atención.
¿Aló? Amén. Sí están aquí, ¿verdad? Sí. Sí me van a dar talento al rato, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice, fíjate bien, que la gracia es por medio de Jesucristo, pero el propósito es que nosotros tengamos una actitud humilde, tengamos una actitud para escuchar las instrucciones divinas. ¿Por qué nos va mal? Porque desde el principio estamos mal, no estamos dispuestos a escuchar. Entonces esta palabra obediencia es yupo bajo akou oír. Entonces mira, de una manera general vamos a Romanos 6:16. ¿Están ahí conmigo? Gloria a Dios. ¿Sabes? Esta palabra dice, a manera de pregunta, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Oyeron? Sí, amén. Entonces, aquí habla de cosas muy importantes. Nosotros, ¿verdad?, recibimos la gracia y bueno, he tratado de hacerlo de una manera clara, casi con palitos y bolitas para que todos me entiendan. Pero este tremendo versículo nos dice que si nos sometemos a alguien como esclavo, escúchame bien, o como esclavos para obedecerle, escuche, fíjense bien, la palabra aquí es someterse. Ojo, ¿qué es? Someterse. ¿Sí? Esta palabra someterse, escucha, es estar junto a. Cuando alguien se somete a otra persona, escuche, es porque está junto a esa persona. Es porque está ayudando a esa persona. ¿Sabes? A veces, precisamente, no entendemos, pero el origen de esta palabra someterse es estar en proximidad con, ¿verdad? Es estar cerca, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces, alguien que se somete es alguien que está cerca. Amén. Ahora, imagínese, hermano, tú estás en París. Yo sé que vas a decir, aleluya, gloria a Dios, que se me haga, ¿verdad? Tú estás en París y dices, sí, pastor, yo me someto a usted. Sí, John, sí. Sí, ¿qué es lo que dice? Alguien que se somete va a procurar estar cerca. ¿Aló? Cerca. ¿Verdad? Entonces, hermano, piensa bien, pero aquí dice algo bien tremendo. Si nos sometemos a alguien como esclavo, oh hermano, esto es tremendo, para obedecerle, esto es lo que dice, fíjense bien, el versículo bíblico que estamos estudiando en esta parte final. ¿Sí? Mira, la palabra esclavo es una tremenda, maravillosa palabra. Es la palabra doulo. ¿Qué es? Doulo. Normalmente en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra. ¿Sabes? ¿Y sabes quién era un doulo? Te lo digo rápidamente para que lo entiendas. ¿Vale? Yo sé que nosotros lo leemos esclavo en nuestro español, en nuestro castellano, pero déjame decirte algo. La palabra doulo era una persona que ya estaba esclava, escúchame bien. Tenía su amo, escuche. Y de pronto, ¿verdad? Tenía la obligación de trabajar 7 años. 7, ahorita ya me entró la duda. Tenía la obligación de entrar varios años. Y cuando llegaba, escúchame bien, el año de su libertad, el amo de este esclavo le decía, te puedes ir en libertad. Puedes hacer de tu vida lo que quieres. Te doy la libertad. Y escúchame. Y él le decía, no, yo no me quiero ir. Yo te amo, he aprendido a apreciarte. Mira, ya estoy casado, ya tengo hijos. Y entonces él decidía continuar en esa condición de esclavo. Entonces, como él decidía esto, el amo decía, sí, pero yo tengo la obligación de soltarte y ahora tú estás tomando la decisión de por amor ser esclavo. Entonces lo llevaba ante los ancianos, lo voy a ver un poquito
hacia la ventana, escúchame bien, pero escúchame bien, lo llevaban, ¿verdad?, de los ancianos y en una madera agarraban, escuchen, y le perforaban la oreja y le ponían una señal. Si tú me preguntas, pastor, ¿de dónde vienen los aretes? Te vas a espantar. Es una señal de esclavitud. Yo veo hasta varones, bueno, tengo mis dudas, que hasta traen en las dos orejas. Entonces, perforaban su oreja en la madera y le ponían un cordón, y cualquiera, escúchame bien, cualquiera que lo viera en la calle, cualquiera que lo viera en cualquier sitio, en cualquier lugar, por este distintivo, por esta señal, decían: es un esclavo. Pero no era cualquier esclavo, era un esclavo por amor. Por amor. Cuando Cristo dice que nosotros, ¿verdad?, hemos sido rescatados de una esclavitud para meternos, por así decirlo, a otra esclavitud, Él está hablando de que nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, pero que ahora somos esclavos por amor. Amén. Amén. Esclavos por amor. Yo por eso, hermanos, sinceramente, ¿verdad?, yo no le recomiendo a los varones que se pongan un arete. De ninguna manera, es una señal de esclavitud. Ahora, escúchame bien. Dice la palabra de Dios: si nos sometemos a alguien como esclavo, es decir, como un doulos, escúchame, para obedecerle, esto es lo que dice el versículo. Entonces, el esclavo, fíjate bien, esta palabra doulos frecuentemente es, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación. Presta atención. Entonces, un doulos es alguien que está verdaderamente sujeto, ha decidido por amor. Escúchame bien, es alguien subordinado. Ahora, pero dice la palabra de Dios que si nos sometemos a alguien como esclavo, la gran pregunta es: ¿para qué? ¿Ya están listos? ¿Para qué? Dice la palabra del Señor: para obedecer. Qué triste es, hermano, cuando muchas personas están en un tipo de esclavitud, que están sujetos, sumisos, tienen toda una subordinación, ¿verdad?, a las instrucciones, por ejemplo, del pecado o de todo aquello que es pecaminoso, porque lo hacen por amor. Un día, ¿verdad?, yo creo que les platicaba acá a ustedes, pero si se los platiqué a ustedes se los recuerdo. Esto va a ser nuevo tal vez para los que estén viendo, ¿verdad?, este mensaje, pero déjame decirte algo. Un día un pastor liberaba a un muchacho, hasta que un día dijo el pastor: oye, ¿por qué seguido te estoy liberando? Y este muchacho abrió su corazón y dijo: es que a mí me gusta estar así. Es como un día, ¿verdad?, yo hablé con un hombre que había caído en pecado, había caído en adulterio, y cuando me dijo: es que me gusta, pastor, como soy, y yo mismo, derramando mis lágrimas, le dije: estoy perdiendo mi tiempo contigo. Y siguió en la misma. ¿Sabes por qué? Porque son esclavos por amor, o ya sea para bien o para mal, pero son esclavos por amor. Hay muchos que están esclavizados, por ejemplo, en la fornicación, están esclavizados en las drogas, en el alcoholismo, en el tabaquismo, están esclavizados, escúchame bien, en tremendos pecados sexuales, están esclavizados en el robo, en el hurto, en lo que sea, son esclavos por amor. Pero esos esclavos por amor a veces se levantan y nos critican a nosotros, porque nosotros hemos decidido ser esclavos por amor, pero esclavos de Jesucristo. Amén. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que si nos sometemos a alguien como esclavo, ¿para qué? Para obedecer. Alguien que se somete, escúchame bien, voluntariamente para obedecer a alguien o algo. Escúchame bien, para obedecer. Ahí está la palabra clave. ¿Sabes? Esta palabra es, repito, escuchar con atención.
Están escuchando todo lo que las drogas le dictan, todo, ¿verdad?, lo que el libertinaje sexual está dictando, todo lo que es el tabaquismo, todo el alcoholismo, toda la drogadicción, ¿verdad?, todo pecado sexual tremendo, están obedeciéndolo, lo están oyendo bajo, se están sometiendo, están con un corazón humilde pero hacia ello, pero no hacia Dios. Hacia Dios tal vez hasta algunos levanten su mano, reclamando y diciendo aún hasta groserías. Yo he conocido a algunos de ellos. ¿Sabes? La palabra nos dice, fíjense bien, que somos esclavos, entonces, de aquel a quien obedecemos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién estás obedeciendo en tu vida? ¿Sabes que hay muchos jóvenes que pueden llegar el domingo a nuestra reunión o las reuniones, ¿verdad?, los distintos grupos de iglesias cristianas, y escúchame bien, sin embargo, ahí están, pero están obedeciendo a alguien allá afuera de las iglesias, a algo. Si somos esclavos de aquel a quien obedecemos, entonces estamos sometidos a eso. La palabra obediencia, fíjense bien, en el buen sentido de la palabra, habla del cumplimiento de las órdenes o mandamientos de Dios. ¿Sabes para qué vino la gracia, hermano? Para que obedeciéramos a la fe, para que obedeciéramos el cristianismo, para que obedeciéramos lo establecido por Dios, para que obedeciéramos todo aquello que Cristo ha traído desde el cielo a este mundo. Y nos lo ha revelado a nosotros. ¿Sabes? La palabra de Dios, piense bien, en Romanos 1:5, nos habla acerca de la obediencia a la fe. Mira, en todas las naciones. Y la palabra de Dios dice por amor de su nombre. ¿Verdad? Entonces dice, y por quien recibimos la gracia, obviamente el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia establecida en Roma, y dice, también hemos recibido el apostolado, es decir, hemos sido enviados, tenemos una comisión, ¿verdad? Esa comisión es santa y estamos para cumplirla. Entonces dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe, ¿dónde? En todas las naciones. En otras palabras, el que es perico donde quieres verde. El que es cristiano lo es en cualquier nación. ¿Oyeron? Amén. Alguna ocasión por ahí me sentaron en España a comer y ¿sabes una cosa? Me pusieron unas caguamas. Digo, órale, José Luis. No, yo no tomo. ¿Cómo? ¿Es pecado? Si aquí ha venido fulano, ha venido sutano y algunos conocidos míos y no hay problema. Digo, sí, pero yo soy José Luis Cepeda y soy un hombre de convicciones. Amén. Amén. Entonces, hermanos, escúchame bien. Dice en todas las naciones. Amén. ¿Sabes? La palabra naciones tiene que ver con raza. No importa con quién te involucres, no importa con quién estés pasando tu tiempo. Escúchame bien, la raza, estamos hablando como del mismo hábito. Pueden tener ellos un mismo hábito, pero si tú has recibido la gracia, estás para obedecer a Dios ahí y aún para hacer luz a las naciones. Amén. Y para ser precisamente la sal de esta tierra. Sí, amén. Amén. Y dice la palabra de Dios también. La palabra nación se puede traducir como tribu. ¿Sabes? La confirmación del Evangelio y la predicación de Jesucristo, por cierto, según la revelación del misterio, que por mandamiento de Dios, escuchen, se ha dado a conocer a toda la gente. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. ¿Quieres leer? Romanos 16. Del versículo 25 al versículo 27. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. 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 Digan por lo menos ay, ¿verdad? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Un día estábamos en Nicaragua,
tenemos un seminario para pastores y líderes. Y el lugar es hermosísimo, ¿verdad? Y estaba lleno de muchos siervos de Dios, unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, había de todo. Nosotros fuimos invitados a través de un ministerio establecido en Estados Unidos, de Fe que Mueve Montañas, establecido en Phoenix, Arizona, ¿verdad? Y hemos estado con ellos en distintos países, pero el punto es, hermano, es que en el hotel, estando con mi esposa, me dice mi esposa, ¿qué querías? Desde una noche antes, me dice, Dios me está diciendo que hable del matrimonio, pero nosotros venimos a compartir de la unidad en el Espíritu. Entonces yo no sé, ¿verdad? Si es conveniente que lo haga. Digo, mira, ¿sabes qué? Si Dios te lo dijo, obedece. ¿Oyeron? Obedece a Dios. Y bueno, al siguiente día le tocaba a ella compartir, hermano. Cuando llega a compartir y empieza a hablar de la relación matrimonial, y empieza a hablar del rol del marido, del rol de la mujer, y empieza a hablar, hermano, de sujeción, sometimiento, pero principalmente a Dios, y le dice, se desglosa todo, hermano. Es un silencio tremendo, tremendo. Y mira, hermano, que los hermanos, porque aunque era en Nicaragua, pero llegaron pastores desde Guatemala que nos conocían. Y llegaron a las conferencias, llegaron pastores de Honduras, llegaron de El Salvador, bueno, llegaron de todos lados, ¿verdad? Para estar ahí en las conferencias. Y yo estaba sentado en la primera silla, así del lado izquierdo, así como estoy del púlpito, y había un varón que estaba sentado a mi lado, y de pronto se incorpora en ese silencio sepulcral que había ahí, entre los siervos de Dios, se para y les dice, por lo menos digan, ¡ay! Hermano, Romanos 16, 25, 27. Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio. Bueno, les mencioné a los guatemaltecos, hermano, porque allá son tremendos para la alabanza. Los pastores llegan con sus chofares, que son los cuernos, ¿verdad? Esos que empiezan a hacer convocaciones, ¿verdad? Y sabes, y están lanzando, dando vueltas y de todo. Pero cuando mi esposa es usada por Dios para hablar del matrimonio, todos calmados. Así como ustedes comprenderán. Por eso le dije, por lo menos digan ¡ay! Ok, ahora Romanos 16, 25, 27 dice la palabra de Dios, y al que puede confirmaros, escuchen, y al que puede confirmaros según mi evangelio, nota, y la predicación de Jesucristo, según, noten, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Fíjense bien, que ha sido manifestado que la revelación del misterio, había un misterio, pero cuando es revelado deja de ser misterio. Así es. Entonces dice la palabra de Dios, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, noten, según el mandamiento del Dios eterno, dice la palabra de Dios, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que hagan con ellos lo que quieran. Para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios. Noten, menciona la fe, pero después dice, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 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 Entonces, hermanos, escúchame bien. La revelación fue dada, ¿para qué? Para obedecer. A ver, luego llegan algunos hermanos, ¿sí? Y me dicen, hermano, fíjese que esto y esto y esto así, ¿no? Bueno, no suena chisme, pero es informativo. Entonces, yo a veces les digo, ¿para qué Dios te permitió? Fíjate bien, ¿para qué? No por qué. ¿Para qué Dios te permitió conocer esto? Si no es
para que ores, para que intercedas, para que ayunes. ¿Por qué no se le reveló a los demás? ¿Por qué los demás no lo saben? Entonces, hermano, si se nos ha dado a conocer algo, fíjense, con respecto a Dios, es para que obedezcamos a la fe. Entonces, la fe, fíjate bien, es uno de los principales temas de esta carta, de esta epístola, y es el acto inicial de la obediencia en la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Oyeron? Así como una tremenda, maravillosa característica, obviamente esencial de la misma. Romanos 15, 18. Vamos todos a Romanos 15, 18. Romanos 15, 18. Fíjense bien. Aquí hay algo bien tremendo que tú necesitas saber. Amén. La gracia la hemos recibido por medio de Jesucristo. Ojo. Ahora, Dios actúa en el cristiano para que obedezcan otros a Dios. Te ven a ti, tú les compartes, tú les testificas con tu vida. Somos cartas abiertas. Escúchame. Romanos 15, 18 dice: porque no os sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo no me atrevería a hablar de otra cosa si no es de todo aquello, escúchame bien, que Cristo mismo ha hecho por medio de mí. Ok, ¿por qué? Porque muchos pudieron haber aplaudido a Pablo. Pablo, qué tremendo, eres incansable. Vas, vienes, haces, deshaces y bueno, escúchame bien. Pero Pablo dice, tan sencillo como esto, todo es precisamente para que los gentiles sean obedientes a la palabra. A ver, hermano, nadie se ha atrevido a preguntarme en 35 años, oiga, porque un día me han dicho algunos, usted confronta mucho, ¿verdad? Yo un día estaba predicando en casa de un amigo, pero él se congrega en una iglesia muy tranquila. Me dice, José Luis, nunca en mi vida me habían predicado así. ¿Me entienden? Entonces, escúchame bien. ¿Por qué? Simplemente porque Dios quiere que ustedes, los que escuchan, los oyentes, escuchan los miembros de esta iglesia o los miembros de las iglesias que pastoreo, escúchame bien, aún de una manera indirecta, pero cuando estoy en algún sitio, lo que debe de saber todo siervo de Dios es precisamente que lo que Dios ha hecho por medio de nosotros es simple y sencillamente para que aquellos que están oyendo sean obedientes. Amén. Con la palabra y con las obras. ¿Estamos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabes que por 3 meses tuvimos aquí una familia, hermano, de otra iglesia? Ellos hablaron con nosotros y vinieron y esto lo digo con mucho temor porque puede sonar a sangronería, a orgullo, vanidad, pero escúchame bien, a los 3 meses cuando se despiden de nosotros, dicen, bueno, yo ya me di cuenta de algo, pastor, que usted predique igual en su iglesia que cuando va, por ejemplo, a mi iglesia. Está bien. Quiere decir que hay algunos que cambian. El propósito es que nosotros reaccionemos para bien con nuestra obediencia a la palabra, pero también a la obra de Dios. Amén. Ahora, en Romanos 16, 19, ¿ya están ahí conmigo? Romanos 16, 19. Esto tiene que ver con que la obediencia de algunos, wow, es notoria a todos. Mira, dice la palabra de Dios, Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser ¿qué? Notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Nota lo que Pablo le estaba diciendo. Le estaba escribiendo a la iglesia establecida en el corazón mismo del imperio más feroz, más sanguinario que ha tenido la tierra o la humanidad. Escúchame bien, en toda su historia. Una iglesia establecida ahí mismo en Roma, y les dices, ¿qué creen? Su obediencia ha venido a ser notoria. Todos se dan cuenta de que ustedes son obedientes hasta las cachas, no son desobedientes. Así es que yo me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien,
e ingenuos para el mal. ¿Sabes? La obediencia de algunos es notoria a todos. ¿Sabes por qué? Porque la gracia verdaderamente está en ellos. La gracia de Dios. Entonces, siempre que seas impulsado a ser del grupo RBD, ¿saben qué es RBD? Hermano Luis, ¿sí? ¿Sí saben lo que es RBD? No. Sí, hay algunos que olvídate, navegan con esta bandera. RBD, yo soy RBD. No. La gracia de Dios nos está manifestando en ti. Entonces nosotros debemos de ser obedientes. Obedientes. Y mira, tenemos que ser tan obedientes que el Señor fluya de una manera maravillosa. En primera de Pedro, hermano, 1:2, dice la palabra del Señor. Mira, este versículo es maravilloso también. Y dice ni más ni menos que fuimos elegidos, fíjense bien, en santificación del Espíritu. ¿Sabes para qué? Para obedecer. ¿Para qué? Para obedecer. Los obedientes antes fuimos elegidos. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios. Fíjate bien. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre. ¿En qué? En santificación del Espíritu. Nota todo lo que se está moviendo aquí. Escúchame bien, con los obedientes. ¿Para qué? Para obedecer. Y dice la Biblia, dice, rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sabes por qué? Son multiplicadas cuando nosotros somos obedientes. ¿Oyeron? Entonces nosotros somos elegidos. ¿Para qué? Escúchame bien. En santificación del Espíritu, con un propósito, para obedecer. ¿Oyeron? Para obedecer. Si tú me preguntas, hermano, ¿qué debe de hacer un cristiano? Obedecer. Obedecer los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios. Obedecer todo lo establecido por Dios, sus estatutos, preceptos. Escúchame bien, todo lo establecido por Dios. Obedecer. Hay una versión en inglés de un hermano Besson que significa, escúchame bien, habla para la obediencia. Fíjate bien. ¿Sí? ¿Para qué fuimos santificados? Para la obediencia. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Obedientes. Obedientes. ¿Oyeron? La palabra elegidos es la palabra selectos. Para obedecer, ya hemos escuchado, es oír bajo, con humildad, con sencillez. ¿Sale? ¿Estamos? Ahora, primera de Pedro 1:14. Dios llama a los cristianos. Fíjense bien, esto es maravilloso. ¿Ya está listo? Dios llama a los cristianos. Primera de Pedro 1:14. Dice, como hijos obedientes. ¿Sabes qué espera Dios de los hijos obedientes? Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Tú sabes cuál fue la perdición de Israel, hermano? Iban caminando en libertad por el desierto. Escúchame. Y de pronto le empezaron a decir a Moisés, tenemos sed. ¿Acaso nos han sacado para matarnos de sed aquí? ¿Nos han sacado para sacarnos de Egipto para matarnos de hambre? Mejor. Y empezaron a anhelar estar en Egipto. Hay muchos que anhelan estar allá. Hay muchos, ¿verdad? Como aquella señora, aquella hermana que oraba. Señor, es que desde que soy cristiana he perdido. Tenía yo antes una flotilla de taxis. Tenía 3 coches, tantas camionetas, tenía tantos negocios. Y desde que soy cristiana. Y le escucha a su pastor, le dijo, mire, ¿sabe qué? La sangre de Cristo vale más que su flotilla de taxis, sus casas y todo. Amén. Porque luego tenemos, hermano, en lugar de oración, tenemos quejabanza. Tenemos una queja delante de Dios. Decía, nada me funciona. Y, hermano, obedece. El gran secreto del triunfo, hermano, escúchame bien, del triunfo de los cristianos está
en la obediencia. Repito, es oír bajo. Desde que tú escuchas a Dios, desde que tú escuchas la primera instrucción de Dios, tienes un corazón humilde para Él. Amén. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías. ¿Oíste? Entonces, hermano, algunos traducen como hijos de la obediencia. Ahora, en primera de Pedro 1:22, si te fijas, este primer capítulo de la primera carta universal del apóstol Pedro habla mucho acerca de la obediencia. Dice, primera de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas, ojo, por la obediencia a la verdad. ¿Cómo es que tu alma, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tu intelecto es purificado para agradar a Dios? Verdaderamente un alma purificada, escúchame bien, ¿sabes cómo? Por la obediencia a la verdad. ¿Por qué algunos siguen teniendo malos sentimientos, malas emociones? ¿Por qué es que algunos se comportan de esa manera y son guiados, verdad? Son almáticos hasta las cachas. No se dejan llevar por el Espíritu de Dios, sino más bien por el alma, por lo que el alma les está dictando. ¿Sabes por qué? Porque necesitan purificar esa alma. ¿Y cómo se purifica? Con obediencia. Entonces nosotros, no olviden, nosotros recibimos la gracia por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Amén? Amén. ¿Para qué? Para obedecer. Para la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y después dice, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Amén? ¿Sabes qué, hermano? Esto es muy importante, la obediencia. Yo quiero que ustedes sepan que también, obviamente, la obediencia a Dios, al Padre Celestial, al Hijo, al Espíritu Santo, los tres son uno. Amén. Entonces, a veces el Espíritu Santo te dice algo. Ya les platiqué a ustedes. Un día yo estaba ministrando cuando estábamos en el otro local. Algunos se van a reír tal vez un poco de mí, pero no importa. Pero escúchame bien. Yo estaba ministrando, de pronto les digo a todos, pasen al frente. Yo me bajé de la plataforma para orar uno por uno. Y cuando llego con un varón en especial, el Señor me dijo, dale un beso en la mejilla. Y yo, hermano, dije, ¿qué? ¿Vas a acabar con mi ministerio? ¿Qué va a pensar la iglesia? Y ¿sabes qué, hermano? Dije, no lo hago. Y a los 15 días me tocó ministrar otra vez y el mismo cuento, hermano. Predico, hago el llamado y pasan las personas y vuelve a pasar el mismo varón. Y cuando estaba orando por él, Dios me vuelve a decir, te estoy diciendo que le des un beso. Fíjense bien. Y sabes que hasta yo preparé el terreno, hermano. Le dije, todos cierren los ojos. Cierren todos los ojos. Lo espiritualicé así, ¿no? No, Señor, ¿cómo? Y entonces ya todavía yo era el único que estaba con los ojos abiertos y hasta veía así a todos, ¿verdad? Y decía, pues órale pues, y hasta le hago así, ¿verdad? Se acabó. Lo que no esperaba, hermano, es que cae como fulminado por un rayo. Y empezó a llorar como un niño sin consolación. Y después platicando con él, dijo, ¿cómo te sientes? Yo quería saber qué había pasado, ¿no? ¿Cómo te sientes? Así como calculando el agua a los chayotes, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? No sé, ¿verdad? Y él me dice, ¿sabes? Te voy a decir algo que nunca te... Yo lo conocí a él en la cárcel. Y él me dijo, yo entraba a ministrar con mi esposa. Entramos casi 10 años a ministrar en una de las cárceles aquí en la Ciudad de México. Yo lo conocí a él. Y cuando teníamos, hermano,
alguna celebración, incluso infantil, él más feliz, hermano, se desbocaba como un chamaco, y ya era papá, ya estaba casado, era papá, pero el punto es que él me dice, ¿verdad? ¿Sabes? Yo me salí de mi casa a los 6 años. Más bien mi madre un día me dejó sentado sobre un tronco. Me dijo, espérate aquí. Ya se estaba metiendo el sol y me encontró una señora y dijo, ¿tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy esperando a mi mamá. ¿Y quién es tu mamá? Doña no sé qué. Ay, esta ya te dejó aquí. Y estuvo con esa señora 1 o 2 días, 6 años. Hasta que encuentro una tía de él para entregárselo. Y sabes que a los 10 años se sale de esa casa porque lo maltrataban y se fue a vivir a un hoyo. A los 10 años. 10 años. Y ahí creció. Aprendió obviamente a ser un delincuente, a drogarse, a hacer lo que sea. Por eso es que ese día el Señor simplemente me decía, dale un beso. Así es que nosotros tenemos que ser obedientes siempre para la gloria y la honra del Señor. ¿Para qué hemos recibido la gracia? Para ser obedientes. Quiero orar por ti, ponte de pie. Quiero orar obviamente por todos aquellos que nos están viendo también. Ponte de pie. Tal vez nunca en tu vida has sido obediente. Pero quiero que te pongas de pie, por favor. Si tú reconoces que hasta hoy tú no has sido obediente, has sido rebelde, has sido desobediente, quejumbroso, quejumbrosa, pídele perdón a Dios. Y deja que la influencia de Dios, la influencia divina sobre tu corazón, se manifieste en todas las áreas de tu vida. Esto es gracia. Si tú quieres elevar tus manos a Él, elevarás. Pero antes de que lo haga, ofrece tu corazón a Dios. Amén. Y dile al Señor, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Señor, te alabamos. Si alguien quiere pasar al altar, siéntanse en libertad de hacerlo. Si tú eres un hombre que está sintiendo el impulso de venir al altar, hazlo. Si tú eres una mujer que no puedes más y te gustaría estar acá al frente, no te detengas. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de alabarte, de glorificarte, de agradecerte. Estamos aprendiendo, Señor, de la gracia. Tú nos has permitido recibir la gracia por medio de Jesucristo, con el propósito de obedecerte a ti, de obedecer tus mandamientos, de obedecer tus mandatos, tus estatutos, preceptos, todo aquello que tú mismo has establecido, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes en toda la extensión de la palabra. Te pido, Padre, que tú llegues a lo profundo de nuestro ser, a lo profundo de nuestro corazón, y que tú estés actuando. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si no hemos sido obedientes. Pero ayúdanos, Señor, a partir de este de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad. Padre, mira, Señor, a tus hijos, que sean hijos de obediencia. Que la obediencia sea algo, Señor, característico de cada uno de ellos, de cada una de ellas, Padre.
obedientes, Señor, en todas las áreas de su vida, Padre. Que estén sujetos y sumisos, Señor, a lo establecido por ti, Padre. Que muestren humildad y sencillez de corazón. Empieza por mí, Señor. Empieza por mí. Que soy la autoridad espiritual establecida por ti en este lugar. Toma mi vida, Señor. Y ayúdanos a darte la gloria y a tu santo bendito nombre.